Mi gente, bienvenidos a mi cuarto. Bueno, ustedes saben que en estos días les he estado comentando que hice una remodelación en el cuarto. Déjame abrir la ventana para que puedan ver bien. Y esa remodelación constaba en que yo tenía, yo no sé si ustedes se recuerdan, que yo tenía pisos de madera. Y esos pisos de madera, cuando yo compré la casa, ya estaban un poquito levantaditos como si hubiese humedad dentro del piso. Pero yo dije, no importa, eso no debe ser eso debe ser también que el calor hizo que se expandiera y que entonces se levantara esa madera. Y estaba deseosísima de poder cambiar los pisos. Entonces aproveché en uno de esos ataques de organizar y hacer cosas nuevas en la casa que a mí me dan, y decidí entonces que quería cambiar los pisos y he quedado tan contenta y tan satisfecha con el resultado, porque pienso que yo tenía solamente los pisos de madera en 5 cuartos, el resto de la casa tenía unas losas de mármol que se veía muy bonita y que se veía amplia la casa. Entonces decidí poner, no encontré la misma, pero algo que fuera similar. Les voy a enseñar. Aquí era el piso que yo tenía antes, tiene un poco más de vetas, y lo que conseguí fue unas que tenían un poco menos de vetas, se ven más claras, pero la transición de un cuarto al otro, no sé si ven que no tiene ninguna diferencia en términos de, no es más bajito, se ve súper la transición entre una y otra. El señor que me lo trabajó, muy bueno, me lo recomendó una amiga que había hecho una remodelación en su casa y me gustó muchísimo. Entonces, bueno, ahora tengo pisos en todos los cuartos y en toda la casa, el mismo, y aproveché y entonces volví con lo que ustedes saben que les he dicho, que estoy con las de declutter cosas en la casa, y tratar de tenerlo un poco más renovado, más limpio, más como con más pureza. Entonces, bueno, esta alfombra me la había traído de Turquía. Fue una de las compras que cuando fui a Turquía había hecho. La había quitado porque cuando tenía a Vita en la casa, a veces le daba por orinarse y me daba miedo que me la dañara. La mandé a limpiar porque en algunos sitios se había hecho pipí y me la limpiaron súper bien, y decidí que la quería poner en mi cuarto porque entonces pienso que se ve como más bonito y mucho más limpio. Saqué casi todo lo que tenía en el centro de estos gaveteros. Dejé esta luz de sal que me regaló un compañero de trabajo que se llama Angelito, y que se me había agotado el bombillo, lo conseguí y la volví a poner porque dicen que trae buena energía, y bueno, yo siempre quiero buena energía en el cuarto. Esto fue un recuerdo de cuando fui a Grecia. Me tomé esta foto y de ególatra quizás la he dejado aquí en el cuarto. Tengo un corazoncito que me regaló, ustedes se recuerdan la diseñadora del vestido de la primera comunión de Alaya, Marita Rial. Pues Mar me regaló esto y lo tengo aquí junto con una fotito de Alaya de cuando yo era súper bebecita. La mano y su pie las dejé obviamente en el cuarto, y lo demás hice como un poquito de declutter. Simplemente dejé las mesitas de noche con algunas florecitas, con algunas velas, un libro que me estoy leyendo que me encanta y estoy a punto de terminar. Si ustedes leen y tienen la oportunidad, léanse El silencio en sus ojos de Armando Lucas Correa. Él era el editor de People en español. Voy por el capítulo número 39, me falta poquito y está súper buena. Es como un thriller de misterio y me mantiene ahí en tensión y en suspenso. Y bueno, dejé este mueble que antes lo tenía aquí al frente, lo puse de lado. Decidí dejar este papel que me habían hecho mis amigos de Barjo, que me gusta muchísimo. Y yo tengo un pequeño, no sé si es un pequeño o gran altarcito, donde tengo cosas que son importantes para mí. Ustedes saben que yo los lunes me doy lunes de consentimiento y tengo la máquina con la que me consiento, la tengo detrás de la puerta porque no me gusta que se vea cuando se abre la puerta, pero tengo un altarcito donde tengo
agua bendita. Esta la traje de Fátima. La tengo en una botella de agua bien porque no he encontrado una vasija todavía donde ponerla que se vea bonita. Pero muchas de estas cosas que tengo aquí son cosas que me regalaron cuando yo tuve cáncer, y las guardo. Y también algunas de ellas, como esto, fue cuando me dio la influenza y estuve bastante mal de salud. Esta virgencita se la presté a Chiqui Baby cuando ella fue o estaba buscando quedar embarazada, porque una amiga mía, Mara, me la había regalado a mí cuando yo buscaba quedar embarazada de Alaya. Yo profeso la religión católica, soy muy creyente y muy respetuosa de todas las religiones de todo el mundo, pero en mi religión católica nosotros tenemos imágenes. Yo sé que en otras religiones cristianas no, pero bueno, aquí igual guardo muchas de las cositas de rosarios cuando he ido al Vaticano, y cosas que me ha regalado gente que tienen significado para mí. Y muchas veces prendo una velita blanca cuando quiero poner una intención para algo, cuando estoy orando por alguien que ha estado enfermito. Y bueno, esto es la renovación un poco que he hecho dentro de la casa, que le estoy enseñando el cuarto principal, que es el mío. Al de Alaya se lo hice también, cambié hasta la posición de la cama, pero eso se lo muestro en otro video. Solamente quería que supieran el cambio que había hecho y lo contenta que estoy con estos nuevos pisos y cómo se ve de amplio el espacio en el que duermo todas las noches. Nada, ya los entré hasta el cuarto, así que me despido. Otro día los entro nuevamente al cuarto de Alaya para que vean cómo quedó.